vaya revuelo ha causado lo que publicó ayer César Gutiérrez Priego. Nosotros hemos advertido, más allá de que César, por cierto, va a estar el día de hoy con nosotros, más allá de que ha por años formado parte de esta familia de colaboradores, de analistas, que ha tenido no solamente segmentos, programas en Sin Censura, y luego dicen, lo que salga de Sin Censura no puede ser bueno. Pues algunos salieron de Sin Censura y están en Canal 11, solo para que le vayan midiendo a sus declaraciones. O hay quienes le tiran a César Gutiérrez Friego y respaldan a Isaac de Paz González. Qué bueno, porque Isaac también es amigo, pero no pueden decir uno es malo, otro es bueno. No, pues aquí, más allá de nuestras ideas, preferencias, filias, fobias, me sorprende que haya compañeros y compañeras que se dicen del movimiento de la transformación, que están dispuestos a defender al mismísimo Cedillo porque consideran que, como diría Ernesto Ledesma, César Gutiérrez Priego es tan perverso que utilizaría hasta la inteligencia artificial para respaldar sus dichos de que hay grabaciones de la familia de Cedillo involucrada con el narcotráfico. Impresionante lo que está pasando, y todo porque César aparece en primero o segundo lugar, dependiendo de la encuesta que se revise, de preferencias rumbo al 1 de junio, en el que decidiremos por ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y jueces. Ayer, por cierto, volvió a sacar las uñas, es mi opinión, Julio Astillero, con ciertos adjetivos que ensucian una entrevista tan relevante, creo yo, al llamar envalentonado a César Gutiérrez Priego, pero bueno, al final esa es solamente mi opinión. César escribió ayer, he tomado una decisión. Voy a publicar los audios de la familia de Ernesto Cedillo que comprueban sus nexos con el narcotráfico. Estos últimos días, mi candidatura como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despertado la ira de los conservadores y corruptos que no quieren que el Poder Judicial cambie. No es gratuito que estos ataques, mentiras y difamaciones contra mi persona se multipliquen al mismo tiempo que Ernesto Cedillo regresa al escenario público. El mensaje es más que claro. Manifiesto haber sido secuestrado y torturado a los 20 años junto con mi familia para declarar en contra de mi padre. ¿Por qué no mencionan eso? El chofer de mi padre fue secuestrado y declaró bajo tortura porque secuestraron a sus hijos. ¿Por qué no mencionan eso? En referencia a un reportaje que publicó Laura Sánchez Ley para Milenio y Archivero, y que señalaba a los choferes del general Gutiérrez Rebollo que habían denunciado sus presuntos vínculos. Yo tengo en mi poder una copia de otra declaración de ese chofer que asegura haber sido torturado y amenazado y que desconocía esa supuesta denuncia presuntamente firmada por él, pero eso no se publicó. A eso se refiere César Gutiérrez Priego. Ahora, voy a hacer público el último regalo que me dio mi padre, los cassettes de grabación en donde la esposa del presidente de la República sostiene conversaciones con narcotraficantes. Este material es inédito y fueron grabados en 1996. Pregunta César, ¿se atreverán los periodistas y medios de comunicación a publicarlos? Ya veremos. Al Supremo Pueblo de México le digo gracias, gracias por combatir la infodemia, gracias por no dejarse engañar y pelear por la Suprema Corte que todos queremos. Los audios serán publicados en los próximos días y tengo entendido que será Manuel Pedrero quien los dé a conocer. Así lo decidió César, y más allá de nuestras diferencias, pues estoy esperando lo que publique Manuel, porque a mí me interesa el contenido, ¿no? Porque mucho nos ha dicho, por ejemplo, el maestro Paco Cruz, por años me lo ha dicho César Gutiérrez Priego, la existencia de este material, y sería un golpe políticamente hablando mortal para el elegido como el nuevo vocero de la oposición en México.
como la guía de los intelectuales de derecha como Enrique Krause o Héctor Aguilar Camín. Nexos y Letras Libres están publicando a Ernesto Zedillo, que regresa a ser como el paladín de la democracia y decir que en México se acabó la democracia y que vamos rumbo a la tiranía. Por eso es tan importante. Pero veo a compañeros y a compañeras que preguntan, ¿y por qué hasta hoy? ¿Por qué no se llevaron como pruebas ante la fiscalía y se interpuso una denuncia? Bastante extraño. Cuestionan a César. Yo les recuerdo que César fue torturado, secuestrado, y que cada quien decide cómo hace las cosas. Otros dicen, ¿por qué no usaste esas grabaciones para salvar a tu papá? Porque tengo entendido que esas grabaciones se le entregan a César a la muerte de su papá, el general Gutiérrez Rebollo. Yo creo que hay mucho, mucho que escarbar, mucho que destapar. Y si hay grabaciones, como tal vez no tenemos grabaciones de otras familias presidenciales, como por ejemplo la de Felipe Calderón, con acusaciones en su contra, pues creo que es importante para nuestro México lindo y querido. Y entiendo también a César que lo hace para defenderse de las calumnias, de la difamación, de la campaña que trae en su contra. Y fíjese que yo estoy seguro que no lo hace ni siquiera por la campaña de la derecha, sino por el famoso o infame fuego amigo. Estos que se dicen de izquierda y que te quieren bajar a la mala. Eh, yo considero también importante, ahí fue donde explotó mientras espero a Paco, al maestro Paco Cruz, aquí creo que fue donde explotó la situación con Laura Sánchez Ley hace unos días, porque Laura Sánchez Ley publicó un día de diciembre de 1995, Juan Galván Lara, un militar de bajo rango, presenció una reunión que cambiaría totalmente su vida. El zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo recibía regalos de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y escriben en Archivero lo que también publica Laura Sánchez Ley en Milenio. La situación aquí, yo le pregunté a Laura Sánchez Ley si sabía de la existencia de una declaración de este personaje en el sentido de que no reconocía esos señalamientos, una supuesta llamada de denuncia, Juan Galván Lara, me refiero a Juan Galván Lara, en contra del general Gutiérrez Rebollo. Porque bueno, si se presentan las supuestas pruebas para señalar a un personaje presuntamente corrupto, pues también habría que tener claro que hay una declaración de esa persona que asegura haber sido amenazada con que le mataran a su familia, eh, amenazada de muerte y que desconoce o desconocía esa declaración. Eh, me llama mucho la atención, pues dice: en una mañana de febrero de 1997, un militar de nombre Juan Galván Lara está sentado en las instalaciones de la PGR. Tal vez para romper el hielo no va directo a sus declaraciones, sino que empieza contando algunos detalles de su vida precaria. Dice que el primer ascenso que consiguió fue como soldado auxiliar de transportes por allá de 1983, o que terminó haciendo mudanzas dentro del ejército mexicano, los trabajos más insignificantes en la carrera de un militar. Pero en marzo de 1990, cuando estaba adscrito a la quinta región militar en Jalisco, su general, un hombre llamado Fernando Pérez, le hizo un ofrecimiento que le pareció irreal: ser chofer del mismísimo general de división que había llegado un par de años, Jesús Gutiérrez Rebollo. Las primeras misiones, sin embargo, consistían en llevar y traer a las mujeres de su vida. Así fue durante casi 5 años, hasta diciembre de 1995, cuando presenció una reunión que cambiaría su vida para siempre. Esa tarde, dice Galván Lara, que vio a dos personas ingresar a la oficina de Gutiérrez Rebollo.
Eran Enrique y René González Quiriarte, dos hombres de negocios que aseguraron tener información de las operaciones del cártel de los hermanos Arellano Félix. Según el militar, los hermanos no solo ofrecían información, sino también hacerse cargo de los costos de los operativos militares en contra de los narcotraficantes. Según la versión del chofer, Gutiérrez Rebollo aceptaría cavando su propia tumba desde ese día. Y es que poco a poco fue pidiendo más información y más favores a los hermanos González Quiriarte, quienes realmente eran principales operadores de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Según él y otro chofer, la relación entre los González Quiriarte y Rebollo evolucionó y empezaron a llegar los regalos costosos. Durante 1996, el Flaco le haría los primeros regalos: dos carros blindados, una Cherokee color arena 1994 y un Gran Marquis de esos que usaban los judiciales. El Flaco le dijo que lo querían matar los Arellano Félix, así que el militar aceptó los vehículos blindados. Según la versión del chofer, él mismo recogió uno de estos que envió el Señor de los Cielos en representación de González Quiriarte. Carrillo cumpliría su promesa muy rápido. Unas semanas después, Javier Galván recogió las llaves de un departamento nuevo en un edificio de la calle Tamarindos, número 100 de la colonia Bosques de las Lomas. Dice que fue el propio Señor de los Cielos quien se las entregó. Consta en las declaraciones del chofer ante la autoridad y sigue esto que se publica en torno a los negocios turbios y los regalos que habría recibido Jesús Gutiérrez Rebollo. Menciono el caso del papá de César Gutiérrez Priego, porque incluso en esta columna de la periodista o comunicadora Vanessa, ¿cómo se llama esta? Vanessa Romero Rocha, para el periódico Reforma, que es retomada esta columna precisamente por Laura Sánchez Ley, inicia hablando de el general Gutiérrez Rebollo, o sea, como señalando que César es culpable de ser el hijo del general Gutiérrez Rebollo, y me llamó mucho la atención, ¿no? En las primeras páginas del libro ¿Quién manda aquí?, de Javier Moreno, se lee del ascenso y ocaso de Jesús Gutiérrez Rebollo, el general nombrado en el sexenio cedillista para dirigir el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Aquel hombre que habitaba un lujoso departamento en Polanco, costeado por los criminales que había prometido ajusticiar, fue sentenciado 2 veces: narcotráfico y acopio de armas de uso exclusivo del ejército. El hijo de Gutiérrez Rebollo, quien sostiene que su padre fue víctima de un montaje, tras descubrir los vínculos de la familia de Cedillo con el crimen organizado, aparecerá el próximo 1 de junio en la boleta morada con la que elegiremos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Número 49, nombre César Gutiérrez Priego. Y seamos justos, César no es su padre, habrá que juzgarlo por lo que es, no por el linaje que arrastra al César, lo que es del César. Entonces, ¿por qué empieza la columna con la supuesta culpabilidad del general Jesús Gutiérrez Rebollo? Por eso me llama mucho la atención y porque además yo tengo copia de una declaración que no es incluida en este reporte de Laura Sánchez Ley para precisamente Milenio y para Archivero, que también se publica en Archivero. Tengo una diligencia y declaraciones de Juan Galván Lara, que se incluyen en la causa penal número 759 diagonal 99 en contra de Jesús Gutiérrez Rebollo. Y entre otras cosas, en estas declaraciones, este señor, Juan Galván Lara, asegura haber recibido amenazas en contra de su familia. Dice, por ejemplo: deseo agregar que el informe policíaco que me acaban de leer es falso. El principio de que yo hice una llamada telefónica donde denunciaba al general Jesús Gutiérrez Rebollo. Es la primera vez de mis comparecencias que se me lee ese informe policíaco. Hago responsable de esa falsedad al entonces coronel de infantería diplomado de Estado Mayor
Juan Manuel Rico Gámez, titular de la Policía Judicial Federal Militar, porque yo en ningún momento manifesté haber denunciado al general Jesús Gutiérrez Rebollo. Asimismo, que he sufrido la presión, las amenazas de personal, específicamente de un licenciado de la Procuraduría General de la República que se encuentra en la UEDO, que es la Unidad Especializada para Delincuencia Organizada, de apellido Luna, el cual hace aproximadamente 1 año, 7 meses, me mandó a hablar, y por lo que dije de los careos llevados aquí en Almoloya con Javier García Hernández y Horacio Montenegro, me dijo que si volvía a decir lo que no me dijeran ellos, me iba a chingar o le iba a hacer compañía a Jesús Gutiérrez Rebollo. Manifiesto esto porque bien es sabido que nosotros, digo nosotros porque tanto el general Jesús Gutiérrez Rebollo, Javier García Hernández, personal de la Quinta, que perteneció al grupo de información, y el de La Voz, trabajamos como nadie lo había hecho. Verbalmente, en una ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, general de división diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre, personalmente fue a Guadalajara y le ordenó al general Jesús Gutiérrez Rebollo que quería detenido al supuesto narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar. Manifiesto esto porque el de La Voz iba de chofer, yo lo escuché. El general Jesús Gutiérrez Rebollo me ordenó se implementara un operativo en Vallarta, Jalisco, el cual se iba a llevar a cabo en contra del Güero Palma, Héctor Luis Palma Salazar, y así como estas órdenes verbales, hubo otras. De todas mis declaraciones, yo lo manifesté que mis careos con Javier García Hernández, Horacio Montenegro Ortiz, a mí, para poderme preguntar o para poder declarar y decir todo lo que está sentado, secuestraron a mis hijos por el tiempo de 6 meses aproximadamente, los cuales los tuvieron en las instalaciones del Colegio Militar, esto manifestando que el teniente coronel licenciado de Justicia Militar de apellido Peralta Pérez, que yo estaba acogido al programa de protección a testigos y que por esta razón tenían a mis hijos en ese lugar, las cuales en esos aproximadamente 6 meses los vi en 3 o 4 ocasiones. Manifiesto esto porque creo que no es justo que me hayan hecho eso, porque una cosa es que si nosotros estábamos metidos o no estábamos metidos, y otra cosa es que hayan metido a mi familia, en este caso, mis 4 hijos. De antemano se lo repito, yo recibí órdenes para implementar o llevar a cabo operativos, los cuales siempre tuvo conocimiento el que me ordenaba, que fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, y él a su vez a sus superiores se los hacía saber qué operativos eran los que se habían llevado a cabo. Asimismo, quisiera saber bien concretamente cuál es el enriquecimiento ilícito, porque no lo entendí bien específicamente qué es enriquecimiento ilícito, siendo todo lo que deseo declarar. Entre otras cosas, tengo un documento que habla precisamente de que desconoce este personaje que se usa en contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo, esas declaraciones de que él lo denunció, y me llama la atención que para las investigaciones periodísticas no se tome en cuenta la declaración de Juan Galván en el expediente 759 diagonal 99, porque suena muy chingón para el periodismo, ¿no? Los choferes que echaron de cabeza al general Gutiérrez Rebollo, pero resulta que hay una declaración que nadie tomó en cuenta, hay un documento que nadie tomó en cuenta. Bueno, todo esto se está destapando porque César Gutiérrez Priego dijo, tengo grabaciones, y está hasta la mismísima ex primera dama de México, esposa de Cedillo, hablando con los narcos. Echaría esta grabación, creo yo, abajo, esa imagen de impoluto de Cedillo, y bueno, creo que le agregaría un punto más de debate recio a nuestro país. Esto que estaría dando a conocer César Gutiérrez Priego. Pero bueno, el que también sabe de estos casos